que este es un programa sobre personas que han migrado a los Estados Unidos y han elegido el camino de ser fieles a sí mismos para conquistar el sueño americano. Te invito a inspirarte con sus historias. Monje, danzando el azar, corazón que late, un tambor sin parar, invitados de estrellas, un cielo a brillar. Ser tú, nada más, un faro en la tormenta, un compás. Ser tú, no hay más, el fuego que no se apagará jamás. La vida es un vals, un cuadro sin fin, los colores se cruzan, se pierden, se ven. Y en cada rincón donde nadie miró, ser tú es el mundo. Bienvenidos a Ser Tú con Luisa Monge. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos con nosotros al Padre Wilson. Y vamos a hablar de profesión, vamos a hablar de renuncia, de consagración, de llamado y de migración. Padre, recapitulando, usted entonces le confiesa al Padre que desea ser sacerdote y consagrarse como tal, ¿correcto? Así es. ¿Qué viene después? Bueno, el Padre me dice, bueno, que ya dejara todo listo. Yo hice todo lo que tenía que hacer y él me dio el contacto del Padre encargado del Seminario de Vocaciones Adultas, porque ya yo era un profesional, para una entrevista. Y él me dijo, ve preparado porque a lo mejor el mismo día te quedas ahí. Ah, bueno. Fue al seminario, una entrevista de 3 horas. Yo que trabajé en los tribunales y que trabajé como abogado, nunca había escuchado una entrevista, ni en la policía ni en los tribunales así. 3 horas a puertas cerradas, sin llamadas, sin interrupción. El Padre era un psicólogo de Bélgica y 3 horas sin parar. Yo salí de esa entrevista como si había salido de una pelea de boxeo, agotado. Y me dice, no, muy bien, pero necesitas otra entrevista. A las semanas, otra entrevista, igual, otras como unas 3 horas más, igual, 3 horas intensas. Y terminamos, me dice, no, vas bien, tienes que venir a una tercera entrevista. Y digo, está bien, a la semana volví a la tercera entrevista. Padre, tengo curiosidad, ¿cuál fue la parte más difícil de esa entrevista? No las recuerdo, eran 3 entrevistas como de 3 horas, pero no las recuerdo. Pero para mí realmente no fue difícil, porque él era un psicólogo de Bélgica, un sacerdote de mucha experiencia y todo. Pero yo era un abogado joven con la mente bien dinámica y todo, y también había tenido experiencia como servidor, como laico. Así que ahí claro, en ese tipo de entrevistas es como abrirse y todo, es un interrogatorio profundo. Claro. Pero me fue bien. ¿Recuerda alguna pregunta? No. ¿Recuerda alguna pregunta que lo haya puesto a pensar, que lo haya puesto a dudar? No recuerdo. ¿No? No, nada. Bueno, y este tema, ¿cómo es eso que le dicen a uno, vaya a la entrevista y vaya preparado para quedarse? ¿Qué significaba el ir preparado para quedarse? ¿Cómo se preparó? Tal vez quedarse era tal vez que llamaba a la casa, necesito una ropa, ya estoy interno ahí a estudiar. Me internaron aquí. Ahí ya. Sí, pero entonces cuando terminó la tercera entrevista, el Padre me dice, no, excelente, todo excelente. Le digo, Padre, ¿cuál es el próximo paso? ¿Ahora qué viene? Me dijo, no hay más pasos. Le digo, no hay más pasos. Y me dice, no. Le digo, pero, me dice, no, yo no te voy a recibir. Le digo, Padre, pero usted dijo que todo salió muy bien. Sí, pero es que yo creo que tú estás confundido. Me dice, tú eres un abogado muy joven, tienes un futuro brillante. Yo creo que tú no sabes lo que es ser sacerdote, y menos aquí en Venezuela. Me digo, a veces no tenemos para pagar la luz de la parroquia. Le digo, Padre, pero es que yo no estoy aquí por ganancia, yo estoy aquí por vocación, porque si no me quedo trabajando como abogado. Me dice, de todas maneras, yo pienso que tú puedes estar confundido, entonces vamos a hacer algo. Te vas
Eso sí, tienes que hablar con tu jefe y decirle que te ponga a trabajar. Y dentro de un año vienes, pero tienes que estar trabajando porque si no, aquí no aceptamos vagos. Pero eso me cayó como un balde de agua fría. Después de que yo me había despedido de mi familia, de la comunidad, renunciar al trabajo, prácticamente como que le dije a la gente que me iba y luego era volver a... que yo me había cuidado mucho. Se recuerda que yo le dije que yo a nadie le hablaba de la vocación porque sabía que era algo muy delicado. Y no quería quedar mal, porque uno como abogado cuida su imagen, y luego de todo eso, entonces volver y decirle a la gente, no, que ya no. Entonces yo, eso en el momento me cayó como un balde de agua fría, y dije, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer? Claro, terrible. Entonces, bueno, ¿por qué me lo devolvieron? ¿Qué pasó? entonces fui donde mi jefe, y él me dijo que qué había pasado. Y le dije, no, mire, no me aceptaron. Me dice, ¿cómo? Y yo le digo, no, no me aceptaron. No, no, bueno, yo lo necesito. Tenemos un caso, no sabía quién era, un caso militar, un poco fuerte. Y me dice, yo no sabía a quién poner ahí, usted es el hombre. Si usted necesita trabajo, ahora mismo se va a su oficina y yo le mando el expediente con la secretaria. Me dijo, pero menos mal que no se fue para allá. Yo le digo, ¿por qué? Dice, porque si usted quería dejar todo y esa gente no lo recibió, esa gente no está bien. Yo le digo, bueno, y me puse a trabajar otra vez. Entonces tenía que trabajar. El acuerdo fue, yo trabajaba un año hasta que me tocara volver nuevamente al seminario. Padre, ¿cómo fue ese volver? Porque primero creo que no hablamos de la renuncia al trabajo. Entonces, confesamos a la familia, confesamos al padre, y ahora... La renuncia en el trabajo fue fácil, porque yo le digo a mi jefe, le conté, y él me dijo, mire, yo de eso no entiendo mucho, pero si usted ha tomado una decisión de ese calibre, es porque es importante para usted, y yo eso se lo respeto. Nosotros lo necesitamos a usted, pero es su vida, y usted decide. Así que bueno, gracias por todo y que le vaya bien. Y la bendición y hasta luego. Y entonces ese regreso, porque después de esta renuncia... No, el regreso fue automático porque él tenía un caso que era un dolor de cabeza. Y era un caso complicado, muy complicado. Pero ¿qué sintió usted después de que ya se había despedido y bueno, vuelve? Yo ahora no puedo recordar todo. Yo creo que eso no pasó. Pasó mayores. Eso fue como, serían ¿qué? Pocos días, no recuerdo todo. Lo que sí recuerdo es que al momento quedé impresionado, porque que digan que no, que un año después de que tú te habías despedido de la gente y todo. Pero lo cierto es que, como todo, en el trabajo es como una anestesia, porque yo regresé. Y con ese caso nada más era para olvidarse de todo el mundo, un caso hasta peligroso, donde hasta yo pude correr riesgo y todo eso. Y bueno, seguí trabajando, seguí en mi trabajo. Siguió en su trabajo y ¿qué más? Y seguí participando en la iglesia normal. Padre, ¿y la novia? Que no, había quedado no había ahí. novia. Bueno, la amiga que le la puso en stand-by, que después... Le dijo que por ahora no, que no iba a entender, pero que por ahora no. Ni por ahora, ni después que regresé tampoco. Porque ya el acuerdo mío era un año trabajar para ir al seminario. Ir al seminario después. ¿Y se fue, y salió con alguna otra tarea? ¿Con alguna otra encargo durante ese año? No, trabajar. Solamente trabajar y no recuerdo bien, pero seguía con las comunidades, con la iglesia, renovación carismática, todo eso. ¿Y cuál era el objetivo de trabajar? No, porque era como continuar con mi vida. O sea, como el padre dice, tienes un futuro brillante como abogado. Entonces, él lo que pensaba es que yo, porque a veces pasa, es decir, que hay una confusión, puede haber cosas como de sentimentalismo, de fusión, todo eso, que la gente escucha algo bonito. Bueno, hay un pasaje que no sé si contarlo ahora después. No, de una vez. De una vez. Bueno, claro. Fuimos a una misión. Yo cuando estaba en Colombia, llevamos seminaristas a Venezuela, porque yo digo, en Venezuela no hay muchas vocaciones y en Colombia sí. Yo digo, yo voy con los seminaristas y eso motiva a la gente, pero sobre todo las vocaciones, a la vida religiosa, al sacerdocio. Entonces, y llevaba a un grupo
Era bien difícil, pero bueno, fueron anécdotas buenísimas y todo, y nos íbamos un buen grupo. Imagínense, las vacaciones en Colombia a servir allá en Venezuela, una vez nos llevamos nada más y nada menos que el Ministerio de Música de ahí, de la casa de formación de nosotros, todos carismáticos. Éramos 9 en total. Ajá. En esa misión, el único que no estaba en el Ministerio de Música era yo. Y entonces cantábamos, estos muchachos cantaban en la misa, el padre nos ponía a hablar, a predicar, orábamos por la gente. Entonces, hubo un hombre que se entusiasmó tanto que bueno, en otro viaje que yo regresé, el que necesito hablar contigo, y le digo, dime, no, ya yo hablé con el padre de la comunidad, con otros sacerdotes, ellos no me quieren ayudar, pero tú eres el que me vas a ayudar. Y le digo, ¿qué quieres? Yo me quiero ir con ustedes. Yo le digo, ya yo lo conocí, le digo, espérate, tú estás casado, sí, tienes 2 niñas, sí. Entonces ahí yo dije, Espíritu Santo, ilumíname, porque tengo que hablarle de una manera que si los padres le hablaron y él no aceptó, y imagínense hablarle yo le digo, Espíritu Santo, ilumíname para hablarle a este hombre. Entonces, bueno, le expliqué que la vocación de él era el matrimonio, que su responsabilidad ante Dios era la esposa y las 2 niñas, y que además le dije la verdad, le digo, en ninguna parte del mundo con 2 niñas menores de edad te van a aceptar en un seminario. Se quedó así, yo dije, ay, ¿ahora con qué va a salir? Me dijo, gracias, gracias, ahora sí entendí, tranquilo, gracias, y se fue tranquilo. Pero, ¿qué había en él? No, él no lo hizo de maldad, sino que a él le gustó tanto como ministrar a los seminaristas, los cantos, la predicación, que sea, que él pensó que tenía un llamado a ser sacerdote. Pero obviamente eso no podía venir de Dios, porque Dios no va a llamar a ser sacerdote a alguien que está casado y que tiene niños menores de edad. La responsabilidad y la vocación de esa persona era el matrimonio y el cuidado de las hijas o de los hijos. Y ver esa historia. Entonces el padre, por eso me dijo, regresa a tu vida, sigue trabajando, porque él lo que vio es que, él me lo dijo a sí mismo, me dijo, porque el jefe mío era famoso, él dice, tú tienes un futuro brillante como abogado, regresa. Él diría, no, en este año que empieza a trabajar todo eso, ese se le olvida o se va a dar cuenta, va a madurar y todo. Pienso yo que eso fue por eso él hizo eso. Porque, por ejemplo, también conocí un muchacho que también él fue a una comunidad, pero era una comunidad religiosa, y le dijeron, vente dentro de un año. Regresó al año, le dijeron, vente al año siguiente, y después dijo, no, ya yo no vuelvo. ¿Y cuál fue su caso después de ese año? En mi caso fue un poco complicado. No puede ser, ¿por qué? ¿Qué se complicó? Yo no sé, yo a veces le digo al Señor, siempre me pones en lugares donde hay situaciones complicadas, nunca me pones donde hay algo fácil de abogado, y luego en lo de la iglesia, como seminarista y consagrado también, como que él me manda donde hay cosas más difíciles, y yo le digo eso al Señor. No, ahí lo que pasó es que hubo la situación política en Venezuela, y entonces el jefe mío fue contratado para defender los militares que habían participado cuando hubo esa acción contra el gobierno en el 2002. Entonces, yo tenía que elegir entre trabajar ese caso o entre la vocación. Bueno, eran muchos factores que yo puse en la balanza, muchos factores, pero al final lo que pesó más fue la vocación, porque si yo aceptaba un caso de eso, que era un caso de alto nivel, yo no podía decir a los meses que no, yo tengo que dejar este caso porque me tengo que ir al seminario. Eso no lo iban a entender, no lo iban a aceptar, y podría haberme traído consecuencias fuertes a mí, legales. Entonces, bueno, yo estaba discerniendo a ver qué hacía, porque también fue como una tentación, porque era una tentación, porque de la noche a la mañana yo podía hacerme un abogado famoso, ya, con ese caso, yo iba a aparecer en el caso. De un día para otro, iba a ser abogado famoso. Pero luego estuve meditando y al final dije, no, pesó por sobre todo la vocación. Y entonces ahí hablé con mi jefe y le expliqué eso. Y él me dijo, mire, no se preocupe, nosotros cubrimos a usted, toda su familia, todo, no va a pasar nada, vamos a pagar bien, no tenga miedo, no sé qué, todo está cubierto. Y le digo, pero es que yo no sé, no estoy seguro que va a aceptar el caso. Él me dijo, mire, una vez yo le acepté la renuncia,
esta vez no se la acepto, porque ahora es cuando más yo lo necesito, en este caso. Y entonces me dijo, yo no le acepto la renuncia. Entonces, bueno, me quedé trabajando y ese día en la tarde todavía estaba trabajando. Ese caso yo lo empecé a trabajar. Él me dio las instrucciones, me dijo, esta es las instrucciones, trabaja. O sea, yo estaba redactando. Y durante el día hice una carta de renuncia y al final de la tarde fui donde la secretaria y le dije, por favor, le da esto al jefe mío, esta es mi renuncia. Y bueno, mis cosas quedan ahí. Y si él me deja, yo regreso por ella, si no, hasta luego. Y me fui. Me fui, pero había una situación política en el país bien difícil, no habían garantías constitucionales, nada de eso estaba suspendido, entonces me fui como que, entre comillas, a esconderme por un tiempo mientras pasaran las cosas, porque era peligroso andar así, solo y con esa situación y ese caso donde no, o sea, nunca acepté, pero en las primeras gestiones yo aparecí ahí, entonces, bueno. Y ya, esperar que bajara un poco las aguas y después ya esperar, porque tenía que ir al seminario en Venezuela. Pero luego como hice un viaje en Colombia y me gustó tanto allá el seminario y me aceptaron y los padres de Venezuela me dijeron, no, siéntete libre. Un padre me dio una enseñanza que ha sido muy buena para mí, que la voy a decir aquí porque creo que puede ayudar a todos los que están escuchando. Él me dijo, mira, en estos caminos de Dios nunca hagas nada por agradecimiento. Tú cuando tengas una situación, tú disciernes, pídele a Dios saber su voluntad y lo que Dios te pida, lo haces. Pero no dejes de hacerlo, no hagas algo. Ah, no, porque yo estoy agradecido con esta comunidad, con estos padres. Él me dijo, nosotros queremos que tú estés con nosotros. Pero tú ora, pídele a Dios y lo que tu corazón, en lo que tu corazón el Señor te diga que haga, haz eso. Y bueno, eso hice. Y no, mi corazón me decía que me fuera de Colombia y le escribí al padre y le dije, no, gracias por todo, yo tomé la decisión, mira, está bien, aquí las puertas quedan abiertas en una comunidad religiosa en Venezuela. Cuando quieras, regresa. Y me fui a Colombia y ahí empecé una nueva etapa de mi vida. O sea, entré al seminario. Y yo dije, ajá. Claro, entonces, bueno, esta enseñanza de agradecimiento, si hubiera seguido lo que muchos hacemos, y es evidentemente hacer cosas por agradecimiento, ¿cuál hubiera sido la decisión? El agradecimiento sería quedarme en la comunidad en Venezuela porque ellos me aceptaron primero. Ya me habían seleccionado y yo estaba aceptado. Ahora, en Colombia pasaba. ¿Y por qué, padre, perdón? ¿Cómo usted descubre, cómo en ese discernimiento encuentra que lo correcto o el llamado o era voluntad de Dios moverse hacia Colombia? Porque lo que me movió a ir a Colombia fue porque yo estaba en la renovación carismática. Ajá. Mientras trabajaba como abogado y servía en la iglesia, el movimiento con el que yo estaba era más que todo la renovación carismática. Sí. Entonces, yo sabía que por eso yo le había dicho al Señor, vamos a esperar un tiempo. Se me pasaron unos años. ¿Cuántos años pasaron? 9 años. ¡Ay, no! Sí, porque yo ejercí 9 años, más de 9 años. Okay. Yo ejercí 9 años. Ajá. Y serían tal vez 10 u 11 años. Desde que yo sentía el llamado, pero que no entendí que todavía era estudiante universitario. Y yo dije, Señor, yo no sé nada de esto, de que ser sacerdote. Y también pensaba, puede ser una idea mía. Yo le digo, Señor, déjame asimilar esto y ver. Pero luego cuando entré en la renovación carismática, me di cuenta que ignoraba tantas cosas, aunque estudié en el colegio católico. Ignoraba como la acción de Dios en las personas y lo profundo que es el ser humano en su mente, en su corazón, en su ser. Y que uno no entra en esas profundidades y que solo con Dios se puede entrar en esas profundidades. Y entonces empecé a aprender eso y un día le dije, mira Señor, porque yo estaba impresionado, fue a un retiro, luego otro, pero luego yo estaba impresionado las cosas que iba experimentando, pero también que iba aprendiendo. Entonces yo, gracias a Dios, tuve la percepción, el discernimiento de que esas cosas no las iba a aprender en el seminario. Yo había escuchado más o menos que era el seminario, te digo, seminario es más teoría. Y le decía, mira, todas estas cosas, si no las aprendo ahora, no las voy a aprender, así que me va a tomar un poco más de tiempo. Y sí, seguía aprendiendo y aprendiendo. ¿Cuánto duró ese aprendizaje, padre? Diría yo que los 9 años que estuve trabajando.
Los 9 años Sí. que estuve trabajando, Por- pero desde el 2002 hasta que se mueve a Colombia, ¿cuánto pasa? No, 2002 fue cuando salí del trabajo, que fue el Correcto. evento político en Venezuela. Correcto. Y como son calendarios académicos distintos, en Colombia comencé en el 2003 porque no inicia en Venezuela inician en septiembre hasta julio y en Colombia comenzábamos a finales de enero, creo que a principios de febrero. Padre, ¿cómo fue migrar a Colombia y además... Bueno, el primer día en el seminario nunca lo olvido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El primer día en el seminario, primero que siempre hacía deporte, pero luego ya con lo de abogado y todo, pues estaba pesado, menos deporte, todo eso. Claro, pero queda en la mente, ¿no? Y Ajá. claro, el primer impacto fue que la mayoría eran más jóvenes que yo, mucho más jóvenes. Entonces, el primer día, tanto joven, y yo pensaba, ay, ¿dónde me metí yo? Porque tanto joven, habíamos algunos profesionales. Ese año entramos 4 profesionales, pero tanto joven, yo decía, ay. Entonces, el primer día, ¿no? Que vamos a hacer deporte, yo me puse a jugar baloncesto y claro, estaba pesado. Y cuando hice uno de los lances, llamémoslo así, Ajá. me fui, me caí, me raspé todo esto, me golpeé la pierna, todo eso. Los Fuera de muchachos forma. le dio como pena, me levantaron Claro. y yo todo cortado y en la noche me dolía todo. Y yo diciendo, ay, Señor, sí, ¡Qué bienvenida! ¿será que yo me equivoqué? Yo estaba ahí. Y bueno, Padre, un minuto, por favor. Ahí estamos hablando de mayor, pero mayores, ¿cuántos años? ¿20 cuántos? bueno, yo entré al seminario de 33 años 30. Ahora, y en Colombia entran a los 25. Ok. En Colombia, porque en Colombia él también, bueno, en Venezuela lo había, pero ahora no tanto, los seminarios menor, Ajá. que desde el bachillerato ya están estudiando como para el seminario. Ok. Entonces, hay unos que terminan los estudios tan jóvenes del sacerdocio que tienen que esperar porque antes de los 25 años no pueden ser ordenados diáconos, que es el primer paso para ser sacerdote. Ok. Entonces, hay unos que terminan a los 23 o algo así y tienen que esperar un año o 2 hasta que los ordenen. Entonces, padre, usted inicia a los 33 años. Uh-huh. Y en el puede ser seminario. que ahí estaban seminaristas, tal vez que habían terminado su bachillerato, podría ser que 17, 18. Súper jóvenes. Unos tenían unos añitos más, pero de todas maneras yo era uno de los mayores. ¿Y dónde me lo reciben en Colombia? Eso fue en La Ceja, Antioquia. Ceja, Antioquia. Siervos del Espíritu Santo, que era la casa de formación, y el seminario Misioneros del Espíritu Santo. Y bueno, pero estaba feliz porque ese era el lugar, cuando yo lo vi, fui allá para las entrevistas y todo eso. Bueno, la diferencia de las entrevistas fue que en Venezuela eran de 3 horas, todo ese tipo policial. En Colombia, el rector me había dicho 1 hora para ir a la entrevista. Y yo fui, llegué, me senté, me hizo una pregunta y se fue al computador. Y yo pensé, así estará de difícil la entrevista que está buscando. Y él, ahí en el computador, y a los minutos se volteó y me dijo, ¿qué haces tú aquí? Y yo, padre, estamos en mi entrevista. Me dijo, ¿tu entrevista? Yo, sí. Me dice, no, yo tengo tu currículum vitae, ¿verdad? Sí. Yo te hice una pregunta, ya. Eso es suficiente, no necesito saber más nada. Tu currículum dice todo. Ajá. Y yo me dijo, vete. Entonces ahí fue cuando él me dijo que posiblemente, es decir, que en noviembre daban los resultados de si me aceptaban o no. Yo le digo, padre, no me sirve en noviembre. ¿Por qué? Le digo, porque en septiembre yo entro al seminario en Caracas, en Venezuela, Sí. en el Zulia. Y si yo no entro en septiembre, ustedes en noviembre me dicen que no, pierdo las 2 oportunidades. Claro. Entonces me dijo, bueno, ve a orar, habla con el vicerrector, le cuentas y luego ora por eso y luego hablamos, ¿no? Yo fui al vicerrector, que tampoco ni me entrevistó, me dijo, ¿qué quieres? Yo le digo, el rector me mandó por esto y me dijo, bueno, ora, ve a orar, más nada. Y dije, bueno, aquí la gente por lo menos es de oración, porque me mandaron a orar. Y como a los 2 o 3 días, porque yo fui como invitado. Ajá. O sea, cuando yo llegué, él me dijo, aquí tú eres un invitado, tú vienes a conocer, tú no tienes obligaciones. Ajá. Los muchachos te van a dar el calendario, tú vas a lo que quieras. Si quieres todo el día estar durmiendo, también lo puedes hacer. Pero rico, sabroso. Pero yo sabía, yo digo, si no voy a las actividades, como que no tengo interés. Entonces yo iba a todo, a las relaciones, hasta algunas clases fui invitado, y luego a los deportes, todo.
Ay, padre, pero bueno, no, ignorancia total de estar en un seminario es como estar en qué, ¿cómo es eso? Es como llegar también a una universidad y formarse con clases y Lo que esas pasa cosas, es ¿o que cómo, cómo es eso? tenemos las Ajá, clases, pero tenemos también la parte de la oración, la parte espiritual y también la vida comunitaria. En el seminario uno vive ahí dentro del seminario y ujú. luego se organizan por grupos, también hay que hacer los trabajos de limpieza, de todo mantenimiento. ¿Qué fue lo más difícil de ese cambio de vida, además de llegar a otro país? Eh, ¿Qué fue lo más difícil? Lo más, lo más difícil para mí al principio fue eso, que yo los primeros, no sé si fueron semanas o meses, que yo decía, pues estoy con puros jóvenes, el Ujú. ritmo es fuerte porque allá es de pararse en la madrugada y acostarse tarde en la noche. Ok. Y eso ahí es sin parar. Recuerdo que en unas vacaciones fui a Venezuela y cuando estaba en la casa de mi familia, yo dije, voy a hacer algo que en el seminario no puedo hacer y me lancé sobre una cama. Y yo digo, va a hacer una siesta. Esa siesta fueron 5 minutos porque teníamos una misión que íbamos en Caracas. Ajá. Y yo dije, wow, increíble. Y yo ahí reflexioné, yo digo, esto no lo hago en el seminario, no lo hago. Porque allá desde la madrugada tienes un horario, allá acá la campana. Se dice que la campana es la voz de Dios. Entonces estás campana para la oración en la mañana, la misa, campana para el desayuno, campana te ibas a clases, que es al lado de donde vivimos, el seminario, las aulas, campana cuando termina cada clase, campana para almuerzo, campana para aseo, luego campana para deporte, campana para hora de estudio, campana para la oración de la tarde, campana para la cena, campana para la hora comunitaria o la actividad comunitaria, que era ver noticias y luego hacer juegos, hablar, compartir, y luego la campana para dormir. Dormir. Después de esa campana es el silencio de Dios, se supone que el alma, después de las oraciones completas, está en total silencio, reposo, no debe hablar hasta cuando suena la campana para la oración. Bueno, primero era la campana para irse a bañar, levantarse, bañar, pero no, se supone que no se habla hasta que iniciamos la oración litúrgica que empieza, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Abre mis labios porque se supone que estuviste en silencio desde que te presinaste en la última oración, estuviste en silencio y el alma estuvo reposando. Y ahora bien, el alma viene a la presencia, abre mis labios para poder alabar al Señor por el nuevo día. Padre, en todo ese proceso, ¿tuvo momentos de soledad? De alguna forma, algo de soledad. Bueno, era difícil momentos de soledad porque éramos como 500 seminaristas. Sí, A pues. veces, más bien a veces uno desea estar solo. Pero una vez me tocó estar solo en el seminario. Las instalaciones eran tan inmensas Claro. que nunca había tenido esa experiencia. Yo me acosté y yo digo, ¿qué suena? Yo estaba asustado porque en todo eso estaba yo solo. Y entonces yo, ¿qué suena? Y luego me di cuenta que era mi respiración. Y yo dije, eso fue una experiencia nueva, pues nunca yo me había escuchado mi respiración. Ajá. Y bueno, y yo estaba, ay Dios mío, me daba miedo. Pero mi cuarto estaba un poco cerca de la capilla y ahí estaba el Santísimo. Pero el miedo humano, ¿no? Y yo digo, no, ahí está el Señor, está ahí unos metros. Me provocaba ir a la capilla, digo, ahí está el Señor. Y digo, no, pero si abro y me sale algo. No, mejor me quedo aquí. Luego escuché una puerta y dije, ay, se metieron y ahora yo solo aquí. Y yo, bueno, y entonces yo abrí así por la ventana y era uno de los formadores, que no sé dónde estaba y llegó ahí a dormir al seminario. Ahora puedo dormir en paz y me quedé dormido. Pero... Padre, es que, otra vez, ignorancia, cuando uno va al seminario, ¿no? Pero, ¿duermen solos? ¿Duermen en un salón varios? No, solos, ¿verdad? Las normas y por las situaciones, las dificultades que han pasado y todo, lo recomendable es que cada quien esté solo en su cuarto. Claro, es que uno va a los museos y entonces uno sabe que esos son, y es absolutamente humilde y todos sus votos de pobreza, ¿no? Depende del seminario. ¿Ah, sí? Sí. El de Colombia no era así. Por ejemplo, en Colombia era bien humilde. Ajá. Bueno, tengo una anécdota.
no sé si decirlo, pero Claro un que compañero, sí. Suelte, suelte. un compañero que tampoco era de Colombia. Bueno, a mí me pasó lo del golpe y todo. Ajá. Y luego fui, la camita era pequeñita, yo estaba ahí que todo adolorido, cortado, y Ajá. luego ahí la camita. Y luego el otro día, pues, como que el otro compañero que no era de Colombia y yo nos despertamos, y entonces nos encontramos en el baño y hablando de, mira, y él me dijo, no, si yo no pude dormir porque él era muy alto, entonces no cabía en la cama. No, yo dormí con las piernas así, no sé. Y yo, no, pero lo que no sabíamos es que como esa era área, como un área pequeña, que estaban tratando de tener más cupos, Ajá. como que la construcción, la edificación se oía, entonces los otros estaban escuchando y luego bromeaban con eso. ¿Qué le Pero decían? no, como repitiendo lo que nosotros habíamos dicho y eso. Pero uno se acostumbra. Luego, claro, ya cuando uno va subiendo de nivel, como que un cuarto mejor, todo eso. Pero es lo que le digo, no había tiempo ni para estar en el cuarto. Y entonces uno estaba en el día en la biblioteca, en las canchas o donde fuera. Okay. Pero bueno, la vida del seminario es, por una parte, fuerte, es fuerte. Recuerdo un amigo que me dijo, ahora entiendo que lo tuyo es difícil. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, fue un retiro un fin de semana y ya estaba que no aguantaba. Ahora tú que vives todos los días ahí por años. Yo le digo, sí, es fuerte. Es fuerte en el sentido de que muchas exigencias, pero a la vez hay una comunidad, un equipo, o sea, que lo apoya a uno. Están los formadores, están los compañeros, y entonces eso lo impulsa a uno, lo ayuda a uno. Pero hay distintos niveles, ¿no? Pero en el seminario en Colombia tenía un nivel muy alto en todos los aspectos. Ahí, sobre todo esa casa de formación donde yo estaba, el nivel de espiritualidad era muy elevado, muy elevado. Y luego en el nivel intelectual, hay un promedio que exigen que si uno baja de ese promedio en el seminario, lo llaman y le dicen hasta luego. Y entonces nosotros en la casa de formación nos ponían unos puntos más de eso. Y aparte de eso, dábamos retiros cuando yo estuve en ese seminario, todos los fines de semana para la gente y todo el trabajo nos tocaba a nosotros. Entonces, prácticamente uno como seminarista no tenía descanso, pero es una actividad que, bueno, y uno De joven, domingo a domingo, no hay domingo a días domingo. libres, no Bueno, hay. podríamos decir que no, nosotros salíamos los miércoles en la tarde para comprar cosas, para mandar correos electrónicos, porque en el seminario en ese tiempo no había computadoras para todo el mundo o el internet, no me acuerdo del internet, lo que sea, pero uno iba al pueblo, uno mandaba correos, todo eso. Iba, o salíamos un grupo, vamos a comer a tal sitio, así. Pero era la tarde, ya para las 6 de la tarde había que estar para la oración. Y luego el domingo era un día más libre, pero los domingos los retiros que nosotros hacíamos terminaban al mediodía con el almuerzo, pero después todavía la gente que empacar las maletas. Así que prácticamente a las 2 o 3 era que uno quedaba libre, se iba corriendo al pueblo y a las 6 ya estaba que estar otra vez ahí para la oración. El seminario en algunas cosas parecía a lo militar, yo nunca estuve en lo militar, pero esto es una disciplina que va formando. Completa. Luego, la parte de la apariencia ya, hasta eso lo evaluaban, si limpiabas los zapatos o no, si estabas despeinado o no. Cuando yo tenía un poquito más de cabello y tenía que peinarme. Y todo, cómo te vistes, evalúan todas las áreas de la vida del candidato. Uno es candidato a ser ordenado y ese informe va pasando donde uno vaya, ese informe va. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ese informe es público, es decir, que se lo leen a uno cuando termina el año o el semestre, no recuerdo. En Colombia era como secreto, o sea, solo los formadores lo podían ver. Uno no sabía qué le habían puesto ahí, entonces uno tenía que andar siempre. Por ejemplo, la puntualidad, no podías llegar tarde a clase. Había algunos que tenían problemas para despertarse y los otros trataban de ayudarlo llamándolo o le decían pon varios despertadores, cosas así. Padre, ¿cuánto dura todo este proceso de formación? Bueno, se estudia primero filosofía, que son 3 años, y luego 4 años de teología, son 7 años. 7 años. Y hay unos seminarios que hay el propedéutico, y ese propedéutico es 1 año. Y luego piden año de pastoral también. Es decir, que son unos... Por ejemplo, en Europa es como una carrera, 5 años, 2 y 3. Pero allá eran casi 8 o 9 años. 8 o 9 años. Ajá. Y todos estos 9 años son en Colombia.
Los míos, Sí. no. ¿Cuántos No. fueron en Colombia? En Colombia fueron algunos, creo que en total 3. Ajá, Y luego cuando el Papa nombró al cardenal Urosa en Venezuela, en Caracas, ajá. él se enteró que yo ya estaba por Colombia y me mandó a llamar. Y entonces los formales me dijeron, bueno, sí, es porque no hay vocaciones. Bueno, el rector y yo, pues eso no lo sabía nadie. Ujú. Si no hay vocaciones, entonces tú diles, como ya yo estaba estudiando la teología, tú terminas aquí, luego vas a Venezuela. Pero cuando él fue a la entrevista a Caracas, el cardenal me dijo, no, no, yo quiero que tú estés aquí. ¿Y tú qué decides? Tuvimos una entrevista así, 1 hora. También esa entrevista fue un poquito, porque yo estaba tratando de poner mi punto y él el suyo. Ajá. Y entonces al final, bueno, él me dijo, no, no, mi decisión es que te vienes para acá. ¿Y cuál era el punto del padre? El Sí, punto de él era que suyo. el punto mío era terminar mi formación en Colombia. Ok. Y él Y no, te él vienes. dijo que no, que fuera. Ok. Y entonces yo, Hay un regreso a ajá, Venezuela y ese regreso a Venezuela duró ¿por cuánto tiempo? 1 año, casi 1 año. 1 año. Y ahí termina, Ahí terminé, ahí termina, en Venezuela. en Venezuela. Ok. Padre, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué pasó en ese lapso? Bueno, yo fui de Colombia a Venezuela Ujú. y el primer semestre fue muy intenso porque me pidieron los compañeros del seminario ser maestro de ceremonias del seminario y yo no quería porque eran nuevos ni los conocía. Pero estaban unos diáconos y ellos me dicen, no, no, nosotros te ayudamos, no hay problema, es fácil. Y yo, bueno. Yo dije, bueno, está bien, si ellos lo piden y yo estoy nuevo, está bien, vamos a aceptar. Pero ahí hubo una trampa de parte de ellos, algo que yo no sabía. O sea, al otro día el rector me llama y me dice, usted que va a ser el ceremoniero del seminario. Le digo, bueno, los muchachos insistieron, yo no quería, pero me dice, bueno, le tengo una noticia. El ceremoniero del seminario es el maestro de ceremonias de su eminencia, el cardenal. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde me metí? Y entonces me dice, entonces usted va a ser responsable de todas las ceremonias que tenga él. Pues las grandes, usted va a contar con todos los seminaristas para celebrar la liturgia. En las pequeñas, usted va a ser también del grupo vocacional y usted va a ir con uno u otro seminarista de vocaciones y va a asistir a su eminencia. Entonces le dije, bueno, entonces, pero eso fue un semestre para mí fuerte, porque entonces hubo eventos como la muerte de un expresidente y tocaba la ceremonia con el cardenal. Luego también murió un cardenal que no sabía bien, yo escuché de él, pero fue un hombre en Roma muy apreciado porque cuando se estaba transformando el Código de Derecho Canónico, se iba a hacer el cambio en la redacción, se recibían comisiones, aportes de todo el mundo y él recibía todo eso y él mismo le reportaba al Papa Juan Pablo II eso. O sea que era de alto nivel él en el Vaticano. Entonces, cuando fallece, del Vaticano mandan un cardenal para presidir la ceremonia. Y casi que la noche anterior, a la medianoche, fue que nos dieron la definitiva de que nos tocaba a nosotros la liturgia. Y entonces era el cardenal que venía de Roma, más el cardenal Urosa, que era un poco estricto. Y ahí estaba el que era alcalde para entonces, en ese momento, Leopoldo López, todo eso estaba lleno. Así que fue una ceremonia para mí como responsable de la liturgia, fue como fuerte, ¿no? Y así otros eventos. Cuando terminó ese semestre, dije, ay, Señor, ya puedo descansar, descansar en paz. Pero bueno, luego por distintos, más la situación que se está viendo en Venezuela, bueno, yo había hablado con el cardenal, quería salir, él me dijo, vas a regresar a Colombia, pero luego eso no se dio, así que yo tomé la decisión de salir y buscar una nueva diócesis. Y entonces ahí hubo también un proceso, porque ahí entonces fui a Europa, estuve en España, aproveché que con un viaje, y entonces varios amigos me invitaron y tuve entrevistas también en algunas diócesis, en otras no. Con una llegué ya estaba como, ya íbamos en el proceso y luego cambiaron el obispo. Entonces, claro, yo estaba en espera, pero la espera desespera. Y entonces yo estaba esperando eso y yo orando. Entonces llegó un momento que yo le dije al Señor, mira, Señor, yo he hecho
movimientos aquí, movimientos allá, no se dan las cosas. Le dije, bueno, yo quiero ser sacerdote, pero si tú no me abres las puertas, pues hasta aquí llego yo. Porque luego está la presión, ¿no? De la gente. ¿Y cuándo va al seminario? ¿Y qué estás haciendo? Y no sé qué. Yo era como esperando. Claro. Yo le digo al Señor, bueno, si tú no me abres las puertas, hasta aquí llego yo. Ya he hecho, pienso yo, lo que yo podía hacer humanamente hablando. Claro. Y entonces, bueno, cuando me salió la posibilidad de venir aquí a Oklahoma, una diócesis, a que me conocieran y a conocer, y entonces eso hice. Y llegué aquí a Oklahoma y estuve en la diócesis de Tulsa. Y luego de ahí fui por la visa a Venezuela y ahí empecé el proceso. Luego me mandaron a estudiar a Wisconsin, luego a Cincinnati. Y en Cincinnati conocí al promotor de vacaciones de esta diócesis de aquí de Florida, de la diócesis de San Agustín. Y entonces los obispos hablaron y me cambiaron para acá, para Florida. Y bueno, aquí me ordenaron, gracias a Dios, como diácono y a los 6 meses como sacerdote. Y luego ya empecé a trabajar y bueno, estaba en las distintas parroquias. ¡Wow! ¡Padre! Y ok. Lo resumí rápido para no entrar en detalles. No, pero bueno, hay varias cosas que se me quedan también un poquito en el tintero y es, ok, este hombre que recibe un llamado y este hombre que va y atiende ese llamado y se va a su proceso de formación y hace todo esto, ¿qué cambió en su vida, padre? O sea, yo sé que cambiaron muchas cosas, pero internamente su forma de sentir, en su forma de vivir, en su forma de soñar, porque había un sueño había un sueño allí, y qué pasó con ese sueño. Cuéntame un poco sobre eso Bueno, a nivel interior, ¿qué pasó? El sueño que tenía al principio era ser abogado, ejercer todo eso, lo logré. Entonces luego ya el otro sueño era ser sacerdote. No, el otro sueño era que llegara la señora por ahí, porque eso estaba dentro de los sueños. Claro. Pero ya cuando recibo el llamado, entonces ya yo sé, es como que Dios va mostrando las cosas poco a poco. Por eso los seres humanos a veces nos confundimos con Dios y a veces hay gente que hasta lo rechaza o se pone molesta y todo. Porque es que los humanos no podemos recibir el plan de Dios de una sola vez porque no lo entendemos. Necesitamos, como en las películas o las novelas, por capítulos. Y entonces Dios nos va mostrando, ¿no? Dios tiene una pedagogía perfecta. Entonces, inicialmente, desde muchacho, mi idea era, bueno, ser un profesional y tener una familia, una esposa, que como lo enseñé la iglesia, iba a ser una esposa que Dios me tenía ahí. Bueno, ahora cuando ya viene el llamado vocacional, entonces ya yo sé que hay otra opción. Entonces tengo que poner en la balanza y ver y discernir cuál era la voluntad de Dios o cuál era mi vocación individual, porque hay una vocación general que todos tenemos, es a ser santos, pero es muy difícil o imposible cumplir esa vocación general de ser santos si no discernimos y vivimos la vocación particular. Y eso es un punto que en la iglesia y en la sociedad tenemos que trabajar, ayudar sobre todo a los jóvenes a discernir cuál es su vocación, porque a veces los jóvenes están confundidos, no saben, como dicen, ni de dónde vienen ni para dónde van, y no hay quienes les ayuden. Claro. Entonces eso es bien importante en la iglesia. Juan Pablo II hablaba mucho de eso, las parroquias tienen que ser centros de discernimiento y de encuentro. Él hablaba que los jóvenes católicos se podrían encontrar en las parroquias y de ahí deberían salir muchos matrimonios. Porque así como yo de joven estaba pensando dónde estará mi futura esposa, todo eso, en las parroquias es un lugar donde sí se van así. Y yo recuerdo al muchacho, lleva a las misas, pero tal muchacha, y le llama a uno la atención. Entonces, las parroquias, creo que no lo hacemos, lamentablemente no lo hacemos. Hay muchas cosas que hacer, pero esa es una de las cosas que decía Juan Pablo II, lugar de encuentro para los jóvenes y de donde serían lugares donde tendrían que ser matrimonios santos, ¿no? Claro, claro. Ayudar a Tinder, ¿no? Un encuentro. Entonces cuando viene yo entiendo que el llamado al sacerdocio es como que esto de ser abogado y esto de ser casado, como que, bueno, fue algo, pero algo que estaba en mí, pero como que Dios me está mostrando otro camino. Entonces cuando yo entro al seminario, ya mi foco o mi meta, ya es entonces el sacerdocio, que ya uno sabe de laico, por lo que uno escucha, lo que uno sabe.
Y lo que he escuchado de sacerdotes y todo, que no es un camino fácil, que siempre es un camino de discernimiento. Entonces, cuando uno está en el seminario, hay mucha actividad, pero también hay momentos para profundizar en la oración y todo eso. Y yo suelo decirle a los que me preguntan por vocaciones, ya sea vocacional, consagrarse como sacerdote religioso o como laicos, yo digo, porque a mí me pasó que en el fondo, en lo más profundo del corazón de uno, uno sabe lo que Dios le está pidiendo. Uno sabe, porque la gente viene, por ejemplo, a preguntarle al sacerdote, padre, ¿usted cree que? Y yo le digo, en el fondo del corazón, uno lo sabe. Y yo en mi fondo de corazón, yo sabía. Pero claro, uno humanamente duda, porque también la gente dice, no, que es difícil, o uno escucha las cosas. Por ejemplo, en un salón en Colombia podrían comenzar 75 seminaristas. Y de esos 75 que iniciaban el primer año, 3, si acaso, se ordenaban, o 2, o 1, o ninguno. Imagínese el porcentaje, 0, 1, nada. Padre, porque usted lo logró. Por gracia de Dios. Gracias a Dios. El ser sacerdote es una gracia de Dios. El obispo, o sea, la iglesia a través del obispo es el que decide, vamos a ordenar. Yo he tenido compañeros y uno que era muy amigo mío, él hizo todos sus estudios. Cuando iba a ser ordenado diácono, él fue donde el obispo y le dijo al obispo, deme un tiempito más, lo voy a meditar. El obispo le dio 6 meses. Cuando él regresó a esos 6 meses, le dijo al obispo, no me voy a ordenar. O puede ser también que el candidato quiera y el obispo le diga, no te voy a ordenar. Entonces cualquiera puede decir, pero es injusto, pasaste 8, 9 años. Es al final el discernimiento de la iglesia. Y uno no puede decir, no, pero es que yo me gané el derecho porque yo tengo estas materias aprobadas, estuve 9 años, 8 años, lo que fuese. Y no es un derecho, es un don de Dios y es un privilegio que Dios le da a uno, pero no todos pueden llegar ahí. Así, pero yo siempre tenía eso, lo tenía claro. Yo en el fondo uno siente que uno va a llegar, pero en el camino se caen tantos o se quedan tantos que todos piensan. ¿En algún momento sintió algún tropiezo? ¿En algún momento? Bueno, dificultades son muchísimas, tropiezos, dificultades. Pero digo yo, ¿en algún momento dudó? Dudas siempre. ¿Todo el tiempo? Siempre hay dudas en el sentido de que uno no sabe qué va a pasar, porque no es solo la parte de uno, pero también los factores externos. Entran en juego los formadores, los compañeros, las otras personas. ¿Usted cómo vivió esa incertidumbre? No, porque uno está enfocado en su formación, en su espiritualidad. ¿Con foco? Me gustaba mucho en Colombia porque éramos muy activos, mucho de la espiritualidad. Bueno, la verdad es que a veces uno estaba, y ya cuando iban pasando los años, uno a veces estaba cansado físicamente, pero el espíritu, yo ahora me pongo a pensar ese ritmo que lleva en el seminario y cómo uno aguantaba eso. Pura gracia de Dios, bueno, y estaba uno más joven, ¿no? La juventud ayuda. Pero lo que le está diciendo es que en el fondo uno sabe a qué lo llamó Dios. Y en el fondo yo sabía que iba a llegar, pero uno no lo puede asegurar. Nadie está seguro de qué va a ser. Y también eso es bueno, ¿por qué? Porque no se puede uno confiar. Le voy a decir, en el seminario, por ejemplo, estaban unos candidatos de una misma familia. Y todos decían, el mejor es este, no sé qué, este es el que va. Ese no llegó a ordenarse. Y luego el que decían que era como el que menos opción tenía fue el primero que se ordenó. Gracias divina. Gracias divina. Así que Dios es un misterio y todo lo de Dios es un misterio y el ser consagrado a Dios es un misterio. Es un tesoro en vasijas de barro. O sea que por eso tanto la iglesia como las comunidades, nosotros, los formados, es cuidar. Cada vocación tiene un valor inimaginable. Padre, ¿puedo hacer unas preguntas un poco intrusas? Bueno. ¿Me da permiso? ¿Sí, bueno? Yo contesto lo que pueda, lo que sepa. Si no sé la pregunta, si uno no sabe una pregunta, ¿qué hace? Pasa a la siguiente. Dice uno paso. Paso.
No, digo yo, son intrusas porque pues claramente como humanos y como pues personas que tenemos expectativas y pues finalmente trabajamos para hacer dinero y nos formamos para tener una mejor calidad de vida y todo ese tipo de cosas. Em, Usted, después de todo este proceso, ¿cómo se empieza a relacionar con eso? Por ejemplo, con el dinero, con el sexo, con el trago, con las fiestas, con la diversión, con el desorden, con todo esto. Claro, lo que pasa es que cuando yo empecé como laico a ser servidor, Ajá, ya uno iba superando esas cosas, algunas de esas cosas la iba superando. Así que cuando yo entro al seminario, ajá, ya como que había pasado un proceso, que por eso también me tardé, porque era un proceso de sanación y de aprendizaje y a la vez me permitió madurar, ¿no? ujú, Entonces ya uno entra al seminario y se enfoca más en las cosas de Dios. Ahora, las tentaciones, igual que como tienen todas las personas, siempre van a estar ahí, claro, porque puedes ser estudiante, pero también puedes ser ordenado y están las distintas tentaciones, el dinero, las mujeres, el poder, todo eso siempre están ahí. claro. Por eso nosotros los sacerdotes tenemos que buscar una vida más profunda de oración, una mejor formación. Una de las cosas por la que la gente me pregunta, pero ¿y por qué usted estuvo en tantos lugares? Ujú, Es porque la realidad es que yo buscaba como que la excelencia. Entonces, quería formarme bien, formarme bien. Por ejemplo, a mí me dijeron, la verdad, en Caracas, el cardenal me dijo, pero mira, no te preocupes por tantas cosas, yo te voy a ordenar rápido y ya. Y tú sales como sacerdote. Pero siempre tuve esa idea de que había que tener una buena formación, unas bases sólidas, todo eso, en los distintos aspectos, tanto en lo académico como en lo humano, sobre todo en lo espiritual. Así que por eso yo dije, el mejor seminario donde me sentí fue en Colombia. Aquí en Estados Unidos es otro estilo de seminario, es un poco más lo académico, lo espiritual también lo hay, pero ni en Venezuela ni aquí estaba con la espiritualidad como yo la vivía en Colombia. Y a veces añoro cuando esos años bueno, y porque estábamos, no era un seminario entre comillas normal, sino que yo estaba dentro de una casa de formación del carisma que a mí más me gustaba, que era la renovación carismática. Así que nuestras oraciones eran con cantos, bien invocando el Espíritu Santo, todo eso. Entonces, cuando yo fui a otros lugares y era la oración también, pero un poco más seca, entonces, pero uno se va adaptando y ya yo lo... Padre, y con preguntas menos intrusas. Pero igual, Igual curiosas. pregunta. Igual preguntas. No, me dice, bueno, llegó a Oklahoma, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Fue en inglés? ¿Dominaba ya el inglés en ese momento? Yo había estudiado inglés en Venezuela Ok, y estudié hasta casi terminé un curso que uno era prácticamente bilingüe. ajá. Y desde niño, por el colegio donde yo estaba, estudiaba inglés y uno por el béisbol y todo. En Venezuela siempre estaba la El influencia idioma no fue, americana. no fue un tema. Y el tema, No, pero cuando ajá, llegué aquí, entonces ajá. me hablaban en los sitios y yo decía, bueno, yo como que estudié otro inglés, porque no, Saqué ese inglés, no sé. no entendía. No, pero llegué y me pusieron una parroquia hispana. Ah, ok. Entonces, alguien En Oklahoma. en Oklahoma, Ok. entonces me dicen, al final del semestre, alguien me dice, y usted aprendió bastante inglés este semestre, pero era una parroquia donde predominaba la comunidad hispana. Y yo le digo, bueno, no aprendí tanto inglés, pero aprendí mexicano. Y la persona se reía, le digo, no, en serio, porque cuando yo llegué, muchas palabras, yo no, me hablaban de una cosa y yo no entendía bien, luego aprendí Claro, también un poco la cultura de ellos y todo, claro. hasta comer como ellos, todo eso. Entonces, esos 6 meses fueron más para eso. Entonces luego me dijeron, no, se tiene que ir a una parroquia americana para que no esté hablando en español, solo inglés. Padre, y bueno, es que cuando usted menciona efectivamente este movimiento hacia diferentes ciudades en Estados Unidos, incluso Europa, a mí me hace pensar como es una búsqueda de un empleo, ¿no? Entonces Ajá. veo dónde me voy a quedar, es un empleo como tal.
Pero en ese paso y como migrante, y igual como migrante latino, ¿cómo se sintió recibido en cada una de esas ciudades? ¿Qué experiencia tuvo Eh, cuando llega? por ejemplo, en Oklahoma, porque las Ajá, parroquias hay aquí en Estados Unidos, en todos los estados, podríamos decir, hay la comunidad hispana y la comunidad anglo, y bueno, hay otras comunidades. ujú, Pero en Oklahoma era muy marcado la comunidad hispana. ok, Entonces, con los hispanos, pues bueno, aunque eran de distintos países, uno se va adaptando. Y con los americanos también, porque son gente de iglesia y, bueno, a ver, por ejemplo, al principio, después cuando me cambiaron a la parroquia americana, mm, claro, como uno sabe las partes de la misa y todo eso, tantos años en misa, pero cuando el padre predicaba yo casi no entendía nada en la homilía. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no entienda? Como la parte más importante sí, para entender. Y entonces ahí venía la lucha con el inglés. Bueno, me mandaron a la universidad, que eso fue otro reto para mí porque yo hacía veintitantos de años que, no sé, 20, sí, que no, de la primera vez que yo había ido a la universidad. Entonces, ir sí, a la universidad y era para estudiar inglés, pero los que iban a esos cursos de inglés eran los que iban a hacer una carrera universitaria. Entonces eran puros jóvenes ajá. y yo dije, ¿y qué hago yo aquí? Y ellos mismos, ¿y qué hace este señor aquí? Y yo, bueno, Ya sé que ya estamos en los 30 y cuántos, ya, 40, ya se me perdió la cuenta. Pero entonces me recordé 40 y... una película que yo vi Ajá, que no, circunstancial. Terminamos ayer en la sala de cine ajá, y no, era cuando estudiaba inglés en Caracas ajá. y fuimos a la sala y no sé, nos distrajimos. Era para practicar inglés y cuando empezó la película era mexicana. Ay, no, Y yo puedo decir, recomendar la película. ¿O no se puede? claro, Bueno, lo que el quiera. estudiante. El Es estudiante, una ok. película que se la recomiendo a todos los que estén escuchando. Es Ajá, una película sobre todo como para que la vean los jóvenes. Es impresionante. mexicana. Mexicana, El Estudiante. ¿De qué año? No sé, pero se pone ahí El Estudiante y sale. Ajá. Es la única película que yo he visto donde los jóvenes estaban llorando. Y afuera salimos de la película y seguían llorando. Bueno, yo lloré en la película, pero porque es una... Entonces yo, cuando ya estaba con el problema en la Universidad de Oklahoma, yo dije, lo que yo tengo que hacer es lo de la película El Estudiante, que era un señor mayor, bueno, no voy a contar la película, un Ajá. señor mayor que fue a estudiar con jóvenes. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dice? Se fue haciendo amistad de cada uno, entonces él terminó ayudando a todos. Ah, qué bien. Entonces yo dije, bueno, aquí lo que tengo que hacer es como que, bueno, abrirme. Pero eso fue una parte de mi vida como curiosa, importante, porque los jóvenes eran más curiosos que yo. Y entonces ellos venían a preguntarme, ¿cómo es eso? Que tú eres un hombre mayor, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces aquí? Porque también no solo que eran de otros países, sino que otras religiones. Mm. Entonces recuerdo un muchacho que era, Eran personas estudiando inglés. sí, jóvenes. Ujú. El único mayor era yo. Ok. Entonces ellos como que, ¿qué hace este hombre aquí? No sé qué. Y recuerdo un muchacho de Asia que decían que él era brillante, que dormía pocas horas, que en computadora era. Y un día vino a preguntarme, me dijo, bueno, yo te he estado estudiando a ti, estudiando, investigando, investigando. Sí, bueno, lo que tú haces, lo que tú dices que haces, tu religión, todo eso. Y entonces, bueno, tengo una pregunta curiosa, una pregunta. ¿Cuál fue? Y yo dije, mire, yo pensé rápidamente, porque íbamos de un edificio al otro para la clase. Ajá, ¿y Y cuál el fue? muchacho no hablaba muy bien el inglés y yo tampoco. Yo dije, yo digo, a mí me cuesta entenderle, a él le cuesta entenderme. Y esta pregunta tan compleja, en 2 o 3 minutos mientras caminamos de un salón al otro, yo dije, Espíritu Santo, tú me tienes que iluminar a ver qué Pero le padre, ¿cuál respondo. fue la pregunta? La pregunta fue, me dijo, yo leí que tú eres católico Ajá, y te estás formando para ser un ministro católico. ajá. Y yo leí que ustedes los católicos creen que cuando que ustedes reciben eso que les dan, ahí ustedes se comen, reciben a Dios el cuerpo y la sangre de Dios. ¿Cómo es eso? Ok. Y eso es una pregunta, y en español cuesta contestarle en inglés. No, yo le pedí al Espíritu Santo y yo dije, tengo que decirle la verdad. Yo le digo, bueno, te voy a decir la verdad porque tú preguntaste. Sí, sí, dímela. Yo le digo, bueno, espiritualmente nosotros creemos en la misa, en la consagración.
sacerdote consagra y espiritualmente cuando la persona recibe la comunión, está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que Dios entra totalmente en la persona. Y eso es lo que comulgamos. Nosotros creemos que en la presencia real de Jesús en la Eucaristía no es un rito que se hace solo, sino que ahí se hace presente Dios en la Eucaristía. Y él me dijo, gracias, y ya. Ok, muy bien, perfecto, padre. Entonces, en esta llegada, y esto se llama, pues, obviamente ser tú, y es acerca de personas que han migrado en Estados Unidos, y finalmente en esta historia llegamos en los Estados Unidos a vivir su consagración y a vivir su servicio, ¿verdad? La ventaja mía fue que la iglesia es universal. Es universal. Es universal, entonces lo que yo había aprendido en la iglesia en Venezuela, tantos años en Venezuela, en Colombia, en el seminario, las misiones que hice fuera de Venezuela, yo traía todo eso, pero era para compartirlo con la comunidad aquí. Usted creo que me preguntó qué le había costado y no le contesté. Una de las cosas que más me costó fue la comida. Ya me preguntan cuál fue la comida. Porque... O sea, no, el idioma ahí... No, yo como de todo, pero digo, a veces me daba como nostalgia por la comida venezolana. Claro. Entonces cuando supe que había un restaurante que era de Perú, pero que también tenían comida colombiana y venezolana, yo era lejos y un día nos fuimos para allá. Y yo, wow, esto es el paraíso. Porque en esa área, en el norte, donde yo estaba allá, en el centro norte, no. Y luego cuando me mandaron a Wisconsin, es difícil, que ahora hay más, pero en ese entonces no había tanta comida latina como aquí en Florida. Recuerdo que fuimos a un evento en Wisconsin y yo estaba buscando la comida hispana y luego terminé en el kiosco de la gente de Puerto Rico, que era bien parecida a la venezolana y todo eso. Pero en general uno se va adaptando, uno viene a servir, es también un reto, pero también es una satisfacción todo lo que uno ve, lo que uno va aprendiendo. En esos cursos de inglés como segunda lengua, son muy buenos porque también no solo aprendes el inglés, pero le explican a uno cómo es la cultura, qué debe hacer, qué no debe hacer cuando uno viene de otro lado. Como decía un profesor. ¿Y qué no hay que hacer, padre? Cuéntenos Él decía, qué no hay que hacer. Piensa global y actúa local. Ok. Actúa local. ¿Y qué no hay que venir a hacer? Que no hay que venir, bueno, como en todos lados, lo que no hay que venir a hacer es a meterse en problemas o a crear problemas, todo eso. Hay que hacer, sobre todo en las cosas de la iglesia, hay que hacer lo bueno que uno puede hacer, aportar lo bueno que uno pueda. Pero la ventaja de lo espiritual es que funciona en cualquier parte. En cualquier parte. Entonces, yo tenía la experiencia de lo carismático, la sanación, todo eso. Al principio, como que a la gente le costaba, pero también ahí en Oklahoma también tuve un semestre activo. Luego el padre decía, en este semestre pasó en la parroquia lo que no había pasado en años, decía él. Wow. Y yo decía que igual. Wow, ¿y a qué se refería? ¿Por qué? Bueno, tuvimos eventos espirituales, bueno, también hubieron eventos de una tragedia ahí también, lamentablemente. Ahí murió un sacerdote y murió un seminarista. Por cierto, que ahí me celebraron mi primera misa de difuntos, porque la gente se confundió y pensaba que como era un seminarista de la parroquia, que era yo. Ay, no. Y entonces una señora le dijo a un padre y el padre, bueno, por el descanso eterno del padre, los padres Jorge y el seminarista Wilson Colmenar. Ay, no. Y una señora, yo la acababa de conocer, que un padre me la había referido, que ese padre trabajó muchos años con ella. No, la señora, yo la acababa de conocer. Y ella dijo, lo acabo de conocer y ya se murió. Ay, no puede ser. Y ya, pero luego, bueno, pues. ¿A qué hora lo resucitaron? Sí. ¿Se dieron cuenta durante...? No, porque yo la había conocido. Ok. Y hace poco por recomendación de un sacerdote. Okay. Y luego entonces ella va a la misa y ella dice, pues lo acaba de conocer y ya se murió y no sé qué. Padre, con usted nos podemos quedar toda la noche hablando. En este momento, ya que llegamos a este país y ya que usted se logra
¿cómo se dice? Lo nombran como sacerdote y esto sucede aquí en la Florida, ¿verdad? Hay un dato curioso, A ver, que esta es la diócesis de San Agustín. ajá, Esto es la diócesis madre, porque la arquidiócesis de Caracas, perdón, de Miami, ajá, es como la iglesia central de Florida. sí, Pero se llama la diócesis de San Agustín, la diócesis madre, porque aquí en San Agustín, en el pueblo de San Agustín, ajá, fue donde se celebró la primera misa en los Estados Unidos de América. ok. Entonces, por eso le llaman la diócesis madre. Entonces, en todo ese historial, imagínense, desde que se funda la diócesis Ajá. y pasa todo esto, yo llegué a ser el segundo sacerdote hispano ordenado para la diócesis. O sea, trabajan otros sacerdotes hispanos, pero no fueron ordenados aquí. El primero fue uno de Colombia y después a los 10 años el segundo fui yo. O sea que en toda la historia de la diócesis, y luego, bueno, hace poco, a un año ya pasó, ordenaron dos más hispanos y entonces era uno de Colombia y uno de Venezuela. O sea que hasta ahora, hasta donde yo entiendo, no es ese que esté diciendo lo que no es, pero hasta donde yo entiendo, somos 4 hispanos que hemos sido ordenados para esta diócesis. Ay, en toda la historia de la diócesis, increíble, ¿no? Usted haciendo historia. En toda la historia de la diócesis. Bueno, y fui el primer venezolano ordenado en esta Primer diócesis. venezolano ordenado. Y el segundo es el padre Diego, que lo conocí en Wisconsin, pero ese es otro. Esa es otra historia y un chiste sale de ahí todo. Pero... Ok. Padre, una pregunta y esta es de las últimas. Bueno. Y es, si en un momento le quitaran una característica, la cual lo identifica a usted, y la gente lo reconoce por esa característica, ¿cuál sería esa característica que si le quitan deja de usted ser el padre Wilson Colmenares? Lo carismático. Lo carismático. Yo pongo en mi red social, pongo padre Wilson Colmenares, católico, y pongo carismático. Carismático. Lo carismático. ¿Y eso carismático en qué? Carismático, a veces se malinterpreta. Carismático es más como elemento carismático. La gente, por ejemplo, la gente dice, no, es que este padre no es carismático. Y yo los corrijo, le digo, no, todos los sacerdotes somos carismáticos. No, padre, todos no. Le digo, sí, porque todo sacerdote consagra. Entonces, no hay mayor carisma que consagrar. La consagración es el Espíritu Santo transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Le digo, no hay mayor carisma que ese sobre la tierra. No hay nada más grande que se pueda hacer. Lo hace el Espíritu Santo, pero valiéndose de un hombre. Y ese hombre es el sacerdote. Entonces, le digo a la gente, no digas que tal padre no es carismático. Pero carismático, en el ambiente carismático, bueno, para la en el ambiente suyo, cuando usted dice mi característica es ser carismático, ¿sí? Sí, porque carismático es como de carisma, es dejar que el Espíritu Santo obre en uno. Okay. Es decir, dejar que el Espíritu de Dios lo guíe a uno. Toda esta historia que yo he contado, que apenas he cortado una partecita de todo lo que ha sido mi vida, yo me he dado cuenta que ha sido por la guía del Espíritu Santo, porque no tiene, por ejemplo, voy a decir algo que es un poquito tal vez profundo, pero bueno, la gente que lo escuche. Cuando yo estaba en Oklahoma, yo tuve en Venezuela, antes de venir a Estados Unidos, yo tuve en un sueño, una visión. Y en esa visión, Dios me dijo todo lo que iba a pasar aquí en Estados Unidos, hasta cierto punto. Pero claro, si yo ni siquiera había venido, no podía entender la visión. Pero yo me paré al desayuno que compartía con mi mamá y mis hermanos. Y yo le dije, tuve un sueño anoche. ¿Y qué fue? Fue una revelación. ¿Y qué fue la revelación? Y yo se les dije, no solo les dije la revelación, sino le dije la interpretación que me la dio Dios en el sueño. Le dije, Dios, esto fue lo que soñé y esta es la interpretación. Ellos lo escucharon y dijeron, y yo dije, ok. Pero eso es como que pasó y eso es como que yo lo archivé y uno sigue su vida, se le olvida eso. Y uno no está pendiente de que voy a ayudar a que eso se cumpla, simplemente se quedó ahí en una gaveta y sigo mi vida. Y después de que pasé años aquí y todo eso, y me vino como que Dios me puso esa revelación y yo dije,
se cumplió todo tal cual Dios me la mostró y como Dios me dio la revelación. Pero yo no hice fuerza, no hice nada. Ahora, claro, cuando Dios me la dio, yo no podía entender, pues no había venido, pero me mostró hasta unas personas y todo, que yo las vi, pero no sé, digo, ¿quién son esas personas? Y eran dos sacerdotes, y luego en todo este recorrido, yo los conocí, yo digo, Dios me los mostró en ese entonces, antes de venir aquí, y después de varios años aquí, es que se cumplió esa revelación. O sea, que ese carisma viene del Espíritu Santo y es su característica. Pero, si eso no está funcionando. Pero es que todos los bautizados, no lo reconocemos. Todos los bautizados tenemos, es lo que yo trato de, le insisto mucho a la gente, todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Y cuál es el origen de todas nuestras dificultades y todo el desorden que hay en el mundo y todo esto? Y nuestras frustraciones, nuestros fracasos. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos el Espíritu Santo porque recibimos el bautismo. Claro. Pero pasa como que, imagínense que yo soy chef y usted me invita a donde su familia y yo voy. Y entonces yo digo, bueno, yo puedo cocinar para un chef. Imagínense que soy un chef famoso. Y yo llego y usted y su familia dicen, no, nosotros vamos a cocinar y ustedes cocinan. Se perdieron, tal vez yo como chef famoso nunca más voy a volver a su casa. Se perdieron la oportunidad de que yo les hiciera las exquisiteces que yo hago como chef. Es una suposición porque yo no sé cocinar. Se la perdieron. Y en cierta forma con el Espíritu Santo pasa lo mismo. En el bautizo tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. O sea que Dios está en nosotros. Entonces nosotros tenemos ese aliado que es Dios en nosotros, pero nosotros no lo dejamos que haga nada. O sea, es como que nosotros le decimos al Espíritu Santo, ok, tú vete allá a un cuarto que tengo en el sótano ahí y hasta lo amarramos y todo. Quédate ahí, espérate ahí, porque todo lo queremos hacer nosotros. O sea, el chef llega y no hace nada. Y lo sentamos porque no lo dejamos. Pero y luego la comida se quemó y salió mal. Entonces, el Espíritu Santo es como cuando también que invites a alguien, como que alguien importante llegue a la casa de uno, imaginemos un político, un de estos jugador famoso, todo eso, o el Papa, imagínense. El padre Wilson. Va a la casa de uno quisiera darle el mejor cuarto, la mejor comida, todo eso. Claro. Pero que es como que llegue un huésped importante y uno diga, en mi casa tengo en el sótano un cuarto allá atrás, bien alejado, vete lejos. Eso no es lo que uno haría. Y eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo, porque lo tenemos en nosotros, pero no lo dejamos obrar por nosotros. Y yo me gustan esos ejemplos porque son cosas que yo he vivido. Es como un estudiante. Un estudiante tiene un examen. Si le ora el Espíritu Santo, estudia, obviamente va a aprender más rápido. Cuando va al examen, le ora al Espíritu Santo, los resultados va a recordar y todo, va a ir mejor, va a tener una mejor nota. Ahora, el estudiante que lo hace por su cuenta, sin tomar en cuenta el Espíritu Santo, va a ser un resultado humano. Entonces, sobre todo uno como sacerdote, uno no puede estar, sus resultados no pueden estar basados en la experiencia humana. Es decir, yo fui consagrado sacerdote, no para que Wilson Colmenares, el abogado, haga cosas por la gente, sino un consagrado tiene que dejar que el Espíritu de Dios sea el que obre. Y esa es la diferencia. Por eso la gente dice, este no es carismático, es como que, bueno, hay un chiste también, ¿no? De un obispo, que es un chiste, no es una realidad. Un obispo y entonces va una gente y le dice, no, pero monseñor, es que usted tiene que ser más carismático. Le dice, pero si yo, mire, ¿qué más lo querían? Siempre todos los movimientos quieren que uno haga todos los retiros. Entonces estos eran unos carismáticos que querían que el obispo hiciera un retiro carismático. Y el obispo le dice, no tengo que hacerlo porque mire, a mí me bautizaron, recibí el Espíritu Santo. La confirmación recibí el Espíritu Santo. Diácono me ungieron. Sacerdote me ungieron como sacerdote. Luego de obispo me volvieron a ungir. Entonces, ¿cómo que yo tengo demasiado Espíritu Santo? Entonces la gente dice, bueno, monseñor, entonces vaya al retiro para que se le note que tiene para que se le note. Entonces, pero es eso. No solo, bueno, es toda la gente, pero sobre todo nosotros los sacerdotes tenemos que llenarnos. Cuando hacemos las oraciones decimos, ven Espíritu Santo. Eso no es cierto. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo no tiene que venir, Él está en mí, Dios está en mí. San Agustín buscaba a Dios en todas lados y luego dijo, ¿cómo es? Dulce bondad, o ¿cómo es? Estabas yo buscándote en todas partes y estabas en mí. Dios estaba en su corazón y él, como era un hombre brillante intelectualmente, él lo buscaba, quería escuchar los hombres de la secta donde él estaba y ninguno lo llenaba y él seguía en su búsqueda hasta que luego entendió, no, pero estoy buscando en todos lados. Si estás aquí adentro, tarde te amé, le dice a Dios. Padre, ¿qué sigue para usted? No sé, solo Dios sabe, pero lo importante es que yo esté abierto al Espíritu Santo. Más o menos hay el padre Fortea, que es un exorcista famoso, él decía, en el mundo espiritual mi técnica es, y yo la escuché y trato de seguirla, es que yo, cuando me dan mensajes o revelaciones, porque lo que estamos en el mundo carismático pasa mucho eso, me dan mensajes, revelaciones, él dice, yo paro el juicio. ¿Qué significa paro el juicio? Que yo no digo que sea cierto o no. Simplemente, ok, eso, recibí ese mensaje. Puede ser, a veces la gente dice que recibe mensajes de Dios para uno. Y a veces pasa, pero a veces puede ser errores humanos. Y no viene el mensaje de Dios, viene de la parte humana. O puede venir del maligno también. Entonces, paro el juicio es, yo escuché eso, no pienso que sí, que va a pasar, o no pienso que no va a pasar. Yo paralizo el juicio. ¿Y cómo sé si era cierto o no? Luego, cuando se llegue el momento, si pasa o no pasa. Si pasa o no pasa. Entonces, eso es paralizar el juicio. Entonces, uno a veces le dicen cosas o uno puede discernir cosas, pero lo importante es que uno siga orando para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Amén, Padre. Gracias. Gracias por este momento tan especial. ¿Usted me permite que hagamos un juego rápido? Sí, gracias a usted por la oportunidad para expresarme, para compartir. Gracias a todos los que están escuchando, van a escuchar el programa. ¿Está Claro bien? que sí, maravilloso, Padre, Muy bien. maravilloso. Por favor, yo voy a invitar a que cierre los ojos Muy bien. y nos diga en este momento qué está sintiendo. Con una palabra. Tranquilidad. Tranquilidad. Ok. Ahora le voy a mencionar algunas palabras y usted con una palabra también nos va a dar el significado. ¿Está bien? Sanar. Amar. La Ceja, Antioquia. Bendiciones. Familia. Unidad. Juicio. Temor. Casa. Hogar. Iglesia. Comunidad. Espíritu Santo. Amor. Padre, gracias. Aquí Muy bien. volvimos. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias y que Dios la bendiga. Después de la bendición a la gente. Por favor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, sobre sus proyectos y permanezca para siempre. Pueden quedar en la paz del Señor Jesús. Amén. Ay, muchas gracias, Padre. Qué bendición más linda. ¿Qué dice el señor director? Espectacular. Gracias, Padre, por su bendición. Con mucho gusto. En la radio. Gloria a Dios. Estamos muy contentos de que usted nos haya brindado su historia. Gracias. Es muy bonito y hermoso. Es Gracias. celestial, diría yo. Bueno, Te agradezco por estar con nosotros. bueno, gracias a ustedes. Muy lindo programa. Amén. A tomar más agua bendita. Más agua, estamos benditos y Padre, siento que nos podemos quedar muchas horas dialogando, aprendiendo de usted, en este llamado del Espíritu Santo y recuerdo que su mensaje cuando yo llego a Estados Unidos y le pregunto, Padre, ¿para dónde agarro? Gracias. Porque lo conocí va a ser 7 años atrás. Ah, Y ese fue el mensaje, Padre. ¿qué le dije? Pídale iluminación al Espíritu Santo. Pídale que le ilumine y pídale que le muestre el camino. Ese fue su mensaje. Así que, mire, Y 7 le ha dado años. resultado. Total, no, total. Fue buena respuesta. Fue su respuesta, fue su carisma. Gracias por siempre tener ese carisma ahí. Ahí no lo mencioné porque no me quiero meter en nada. Ser tú
con Luisa Monge, danzando el azar. Corazón que late, un tambor sin parar, invitados de estrella.